Bueno, en este caso ha sido rodada en Andahuaylas. Han participado cientos de actores que comparten escenas de acción al estilo de Quentin Tarantino. Se hizo con un presupuesto de 80.000 soles y el tráiler ya está en YouTube. Chanca ha costado 85.000 soles y tiene un guión y un tratamiento visual diferente a lo que hemos visto por estos lares hasta ahora. Una mezcla de los mejores años acrobáticos de Jackie Chan con algo de Kill Bill, otro poco de Matrix, por supuesto, mucho de la historia andina con brujos y maldiciones incluidas. ¡Qué bonito! El responsable de tanto salto acrobático, sangre y esta producción que promete, Víctor Amadeo Saravia, un director de cine que creció viendo a Chuck Norris y Bruce Lee y que hoy se ha decidido a hacer una película en su natal, Andahuaylas. No queríamos hacer algo común, quizá como muchos realizan, contando una misma leyenda, agregándole un mismo cuento y armando un guión que ya está en la boca de todos. Queríamos hacer una fusión en el tiempo y el espacio. Nuestro personaje aparece hace más de 500 años atrás. Así es, todo comienza hace 500 años cuando un hechicero es asesinado por los guerreros chancas, pero antes de morir lanza una maldición y jura regresar algún día. Y ese día llega cuando un grupo de arqueólogos decide enfrentarse a lo desconocido, algo que les costará muy caro. El mundo andino ha guardado muchos secretos hasta ahora. En la cinta, el director Víctor Amadeo Saravia también hace el papel de Quen o el guerrero. Sus días de infancia en el teatro y sus prácticas de Kung Fu le ayudaron a personificar a este elástico guerrero. Una experiencia con la que está satisfecho y en la que también hubo escenas peligrosas como hacer combates en árboles, persecuciones en el bosque, entre muchos súbditos y también la parte última del combate con fuego, ¿no? Y acrobacias aéreas y más que todo con las armas. Esta es solo parte del detrás de cámara de la película y una de las tantas peleas que protagoniza con el hechicero. Observe. Guerrero Chanca tardó 10 meses en rodarse y para llegar a las locaciones, el equipo de producción tuvo que viajar hasta 6 horas, primero en carro y otro tanto a pie. Un esfuerzo que para el director valió la pena. Hemos querido fusionar, como decía, 3 cosas. 1, nuestra cultura, lo que tenemos nosotros como patrimonio, como riqueza dentro de nuestra nación. Y lo otro era aplicar lo que Hollywood normalmente lo hace hoy en día con todos los efectos especiales. Y también acá le sumamos lo que es la acción, la aventura, aplicando las artes marciales. Sin duda un desfile de saltos y peleas que no habíamos visto antes en nuestro cine y que hoy enfrentan al bien y el mal cuando Quen, el guerrero, se enfrente al malvado hechicero. En la vida real, José Landeo Pérez. Lo más emocionante de la película ha sido las peleas y después el sacrificio del arriero. Era transformarse en ese momento en un verdadero asesino, ¿no? Porque tenías que hacerlo de esa forma para poder cortarle la cabeza y beber esa sangre. Es el último Guerrero Chanca, una aventura épica en los parajes más hermosos de Andahuaylas
y un joven elenco unido a un centenar de extras, apostando por darle un giro diferente a nuestro cine. Menos diálogo y más acción. ¡Qué bueno!, ¿no? Se estrena pronto en los cines. ¡Ah! Y que la fuerza nos acompañe. La mejor de la suerte para esta película peruana, que además apuesta por un género que no se ha trabajado en el Perú, como es el género épico. Así que es una propuesta interesante y ojalá tenga una excelente recaudación en taquilla.